Buenas tardes. Mi agradecimiento al poeta Rodolfo Moreno y siempre a su entusiasta actividad jueves de poesía y narrativa. Ahora que celebra el cuarto Festival de Poesía en Cachina, yo sinceramente le agradezco por la oportunidad de poder tener un espacio y poder hablar acerca de algunos aspectos de nuestra literatura de la región. Eh, yo había elegido para esta ocasión referirme a la poesía de Juan Ojeda, el poeta chimbotano Juan Ojeda. Pero más específicamente, más allá de su poesía de manera concreta, yo lo que deseaba hacer en esta ocasión era referirme a hacer una suerte de seguimiento de las publicaciones suyas, conforme han ido apareciendo desde que él estuvo en vida, pero también algunas publicaciones donde se recorre, donde se contempla parte de su trabajo. Ya hay algunos estudios, hay algunos testimonios, hay algunos trabajos que a lo largo de todo este tiempo de alguna manera desmienten aquella versión que se dice que Juan Ojeda es un poeta marginal, es un poeta desconocido, es un poeta olvidado. Yo como su paisano y de alguna manera seguidor de su trabajo, me parece que esto no es así. Lo que sí es verdad es que quizás su poesía y los estudios y testimonios que se han publicado acerca de él no han tenido ediciones masivas, no han sido todavía recepcionadas por las grandes editoriales, pero sí es cierto de que hay mucha gente siguiendo su poesía, su importante, profunda, metafísica, y se cree que también quizá un tanto hermética poesía, pero de todas maneras para mí lo más importante es que de todas maneras la poesía de Juan Ojeda tiene mucho de filosofía, que es la carrera que él estudió en la Universidad de San Marcos y desde donde planteó su trabajo lírico. Juan Ojeda nace el 17 de marzo de 1944 y fallece en noviembre de 1974, exactamente el 11 de noviembre de 1974. Es importante decir que su nacimiento ocurrió en Chimbote. Él estudia en el Colegio San Pedro, el Colegio Nacional San Pedro. En este colegio él ya de alguna manera empieza a publicar sus primeros trabajos. Hay una revista que se llama Expresión, que dirige el actual periodista José Gutiérrez Blas, que fue compañero suyo, compañero de carpeta allá en Chimbote. Y en esa revista se publican los primeros poemas de Juan Ojeda, ¿no? Poemas todavía un tanto de corte, eh, no sé si llamarlos infantiles, juveniles, pero todavía no tienen aquella impronta, aquella huella, aquella marca filosófica, metafísica, que posteriormente caracterizó a su poesía. Son algunos 2 o 3 poemas que aparecen en esta revista. Quienes puedan o quieran seguir su trayectoria desde aquella época, podrían ir a revisar quizás en Chimbote con el propio periodista José Gutiérrez Blas y conseguir esos números, o ese número de la revista Expresión, donde aparecen los primeros poemas de Juan Ojeda. Bien, pero Ojeda empieza a cobrar importancia definitivamente en 1962, cuando ingresa a hacer estudios de filosofía en la Universidad de San Marcos, y también mientras hacía estos estudios él cursaba pintura y escultura en nada menos que la Escuela Nacional de Bellas Artes, y algunos años después ya es mucho más reconocido cuando en el año 1965 se presenta al segundo concurso del poeta joven del Perú y obtiene con el seudónimo de Dédalus una mención honrosa con el libro o poema de largo aliento Elogio de los Navegantes. Juan Ojeda, sin embargo, antes había publicado en una plaqueta colectiva de título Ardiente Sombra, un poema dedicado a Javier Herod, donde participan algunos otros poetas, compañeros suyos de ruta de la década del 60. A ver, vamos a ver si podemos mostrar el
la portada de lo que se llamó Ardiente Sombra. Aquí está, este es Ardiente Sombra, homenaje a Javier Heró. Recordemos que en 1963 Javier Heró fallece en Madre de Dios por las balas del ejército peruano, y el grupo de poetas que eran compañeros de ruta suya en esa época publican este Ardiente Sombra, donde aparecen César Calvo, Antonio Cisneros, Arturo Corcuera, Carlos Henderson y el propio Ojeda, quien curiosamente da el nombre al conjunto con el título de su poema, que es Ardiente Sombra. Esta publicación aparece en 1963 y de alguna manera sería su primera publicación en Lima, ¿no? Su primer poema publicado en Lima, en una plaqueta, en este homenaje a Javier Heró. Bien, transcurre un tiempo después y cuando obtiene este reconocimiento, esta mención honrosa en el Poeta Joven del Perú, la publicación Cuadernos Trimestrales de Poesía publica esta otra plaqueta suya, a ver si lo logro visualizar, parece que es este. Está, Elogio de los Navegantes. Elogio de los Navegantes, que aparece en 1966, o sea, un año después que él obtiene esta mención honrosa, publicado por los Cuadernos Trimestrales de Poesía en Trujillo. Elogio de los Navegantes, bien, como he dicho hace un momento, es uno de sus poemas más extensos, y yo creo que con esto él empieza a desmarcarse un poco en el estilo de los poetas que lo acompañan, con aquellas características que ya he mencionado en su momento. Este es la portada de Elogio de los Navegantes. Y así, otra publicación importante es esta que tengo aquí a la mano. Es de 1972, es Eleusis. Esta sí ya es una publicación, como en Elogio de los Navegantes, donde aparecen ya más, que ya es propia, particular, suya, y aquí aparecen poemas suyos. Me da la impresión que son 1, 2, 3, 4, 5 poemas suyos, y lo que es importante para mí es esta poética, es una suerte de explicación de lo que representa para él la poesía, para Juan Ojeda. Aquí están los poemas en sus primeras versiones: Eleusis, que da título al conjunto, está La Noche, Soliloquio, Historia Rústica y Elogio de Infancia, también un poema bastante celebrado. Este Eleusis, que es una plaqueta que aparece dentro de la colección de poesía Gárgola II, dirigido por Danilo Sánchez León, aparece en 1972. Aquí está la información. Y ahí está también una breve reseña del poeta. Esta publicación es del año 1972. Recordemos que él fallece en 1974, así que corresponde todavía a un tiempo en que él estaba vivo. Y si vamos siguiendo el rastro de su trabajo, él entonces ya tiene desde el Colegio San Pedro hasta esta Eleusis del año 72, 13 publicaciones con su poesía. Luego va transcurriendo el tiempo. Recordemos que Ojeda fallece en 1974, pero de todas maneras van a seguir apareciendo algunos de sus publicaciones. Y si no, precisamente sus publicaciones, lo que aparecen son una suerte de testimonios de la poesía suya, o de la manera como es captada la poesía de Juan Ojeda. Seguramente muchos deben conocer este hermoso texto donde muchos de sus compañeros de ruta, a manera de homenaje, publican con el título de Juan Ojeda, El signo y las palabras. Es publicado nada menos que por la librería de don Juan Mejía Vaca, y la publicación pertenece al año 1978, o sea, 4 años después de la partida de Ojeda. La viñeta que da imagen a la portada es de Víctor Humareda. La publicación es dirigida nada menos por Jesús Cabel,
y en ella aparecen el trabajo de Benjamín Torres Salcedo, un periodista y escritor amigo suyo que desapareció recientemente. Aparece Hildebrando Pérez, también compañero suyo de San Marcos, poeta como él. Aparece Danilo Sánchez León, que en algún momento ha publicado Trompetas del Juicio Final, un texto que aparece años después, también es su testimonio particular sobre su amistad y sobre su lectura de la poesía de Ojeda. Aparece también un trabajo de David Mota Pérez, y así por el estilo. Hay otros testimonios también de Carlos Cornejo Quesada, Jesús Cabel, propio Jesús Cabel también tiene su propio testimonio. Javier Guapaya, un amigo que da una suerte de reseña cronológica o de seguimiento cronológico de algunos de sus publicaciones y también de su propia vida y de lo que él ha publicado, ¿no? Y aquí hay un dato que a mí siempre me llamó la atención, porque menciona que Juan Ojeda tiene escrito y publicado de manera artesanal un texto titulado Libro de los Ensalmos. Libro de los Ensalmos, que es del año 64, del año mismo en que él fallece, y está en la colección órfica de Ediciones El Galeón de Oro, de 1974. Siempre quise saber, ubicar esa publicación. Yo nunca la he podido ubicar, ha sido muy difícil, de alguna manera conocer o seguir el rastro de Javier Guapaya me resultó difícil, y no pude preguntarle sobre este libro de los Ensalmos de 1974 que se menciona aquí en la bibliografía de Juan Ojeda. Pero después todo lo que está señalado aquí yo he podido hallar de alguna manera, y que ya he mencionado, ¿no? El Elogio de los Navegantes, publicado en Trujillo. Hay una publicación, Ardientes Hombres, de la que hemos hablado, en Javier Heró, Eleusis, que ya mostré, y luego menciona Javier Guapaya, que vienen a continuación Arte de Navegar, y otras publicaciones como Epístola Dialéctica también, que luego aparecen de manera póstuma y que vamos a ir mostrando. Pero es importante conocer todo lo que ha escrito, publicado Ojeda en poesía, pero también lo que sus compañeros de ruta han ido publicando a partir del conocimiento de su trabajo. Luego, el año 1986, también promovido por el propio Jesús Cabel, en la colección Runacay Ediciones, que aparecía editado por el poeta Antonio Escobar en Chiclay, en Guadalupe, que es una provincia de La Libertad, aparece esta primera versión de Arte de Navegar, ¿no? Que es la gran y ambiciosa producción de Juan Ojeda, que siempre se quiso conocer. Esto aparece en 1986, con algunos de sus poemas, pero no con los poemas completos. Aquí dice, si nos fijamos bien, dice Arte de Navegar 1963-1973. Yo entiendo que esta es una versión que Ojeda manejaba, que lo tenía en manuscrito, o perdón, a máquina de escribir, y se lo había entregado a Cabel un poco tiempo antes de morir. Se lo había entregado armado de este modo, con estos únicos poemas, que no son muchos, pero que son muy importantes, y esta es la versión que publica Jesús Cabel en esta primera versión de Arte de Navegar. Aquí está el índice, estos son algunos de los poemas. Y digo todo esto algunos porque luego va a aparecer una versión que se considera completa, ¿no? Que es de unos años después. Aquí están de todas maneras los principales, o algunos de los más conocidos de sus poemas, ¿no? Está Soliloquio, Paracelso, La Noche, Mutanabi, Van Gogh en Arles, Crónica de Boecio, tan conocido y tan declamado y conocido por muchos, Hermes Trismegisto, Dioscuros, etc., ¿no? Y está también sus importantes Elogios de los Navegantes, Elogio de la Destrucción, Elogio de la Infancia. Entonces, no sé si todavía circula esta versión de Arte de Navegar. Yo la conseguí hace varios años, hace muchos años, y allá mismo en Chimbote, y la he podido tener hasta el momento.
y para mí es muy importante el tener esta publicación. Bien, y así como esto, también he podido conocer y conseguir algunos de sus publicaciones complementarias. Estas son la que aparece por primera vez en el año 1997, Epístola Dialéctica. Epístola Dialéctica es su último poema. Es un poema que yo entiendo él publicó o lo tenía a máquina de escribir, y tenía 4 versiones. Una se la entregó a poeta Juan Cristóbal, a otro a Leandro Pérez, a otro a Benjamín Torres Salcedo, y otro a quien era el ilustrador de la revista Piélago, Hermógenes Jadampa Ayacuchano, guaranguino, que es la persona quien me hace conocer esta epístola dialéctica en la versión a máquina de escribir. Esa versión a máquina de escribir no la he traído ahora porque la tengo muy bien cuidada, la tengo muy bien reservada, pero la pueden encontrar ustedes si entran a mi cuenta de Facebook. Si entran a mi cuenta de Facebook, la pueden encontrar ustedes en mi álbum de fotografías. Ahí van a encontrar, escaneado por mí, está una de las 4 versiones originales de Epístola Dialéctica. Esta es la que publicó en 1997 Arteidea Editores en su colección Papel de Viento. Y viene presentada por Juan Cristóbal, el poeta Juan Cristóbal. Aquí él, a modo de texto, dice Recuerdo de Juan Ojeda, a modo de introducción. Y luego ya viene el poema, ¿no? El poema, también de largo aliento, Epístola Dialéctica, escrita en el año, si no me equivoco, escrita desde noviembre de 1973 a abril de 74, o sea, hasta el mismo año en que él desaparece, ¿no? Hasta meses antes en que él desaparece. Y lo curioso de esta publicación es que es dedicada a Salvador Allende, en el momento en que Allende es asesinado en el golpe de Estado perpetrado por Augusto Pinochet, y esa emoción, todo lo que ocurre con el golpe de Estado en Chile, está de alguna manera vertido, obviamente de manera metafórica, en este poema Epístola Dialéctica, que para mí es también una publicación muy, muy importante. Esta Epístola Dialéctica, luego, la última versión, luego apareció otra más unos años después, pero la última versión de Epístola Dialéctica es esta, publicada por coedición de Suma y Cielo Abierto Ediciones. Suma es una editorial limeña, y Cielo Abierto Ediciones es una editorial de Barranca. Esta es la última versión de Epístola Dialéctica, que es del año 2014. Del año 2014. Esta ha sido trabajada sobre la base del manuscrito o de la versión que tengo yo. O sea, de alguna manera es trabajo mío, la edición es mía, pero bueno, es publicada por esta coordinación de estas 2 editoriales. Entonces yo creo que es importante conocer Epístola Dialéctica, porque es el último poema de Ojeda y de alguna manera contiene mucho de su propuesta anticapitalista, que era su pensamiento en los últimos años, ¿no? Pese a que sabemos que Ojeda tenía una marca dentro de su poesía de manera general en la filosofía griega, de la filosofía oriental, que es la que él de alguna manera seguía, y de donde cogía sus referentes para desarrollar la totalidad de sus poemas. Bien, pero también es importante conocer esta interesante versión de Arte de Navegar. No estoy seguro si es esto, a ver. Sí, esta Arte de Navegar. Ustedes van a ver acá que dice Arte de Navegar de Riosante Editores, pero esta es una versión recogida de una primera versión del año 2000 que tiene una portada similar, que es de Cronopia Editores, dirigido por Liliana Bringas y Rolando Ávila. Esa versión, en lugar de esta imagen que ven aquí ustedes, un tanto surrealista, lo que van a tener es la imagen de el navegante, ahí se me ha ido el nombre del griego, que lleva al mundo de la muerte, Caronte, ¿no? Caronte está viajando en su nave
hacia donde empieza la muerte, ¿no es cierto? Esa es una imagen que van a encontrar ustedes en la versión original de este poemario Arte de Navegar, que ya es un libro más completo, es un libro que tiene muchos más poemas que el que yo había mostrado en esa de portada azul. O sea, se considera que este Arte de Navegar, que apareció en el año 2000 y que fue reeditado por Río Santo Editores en Chimbote un par de años después, o sea, el 2002, es la versión completa de lo que Juan Ojeda consideró como su arte de navegar. La versión de Cronopia ya me parece que ya no existe, ya no circula, ya no está. Y esta de Río Santo Editores, esta versión, me parece que hay muy pocos ejemplares solamente en Chimbote, entonces está pendiente publicar quizás una nueva edición de este arte de navegar, que es este libro, este conjunto que contiene la mayor cantidad de poemas de Juan Ojeda. Entonces es importante conseguirlo. Además han aparecido otra suerte de versiones de este arte de navegar, pero de manera antológica, algunas selecciones de sus poemas. Hay, por ejemplo, esta, que es del año, me parece, no estoy seguro, me parece que es del año 2003, si no me equivoco, del año 2003, es una antología, no sé si se ve bien, es una antología publicada por Arteidea Editores y una asociación de vivienda para los escritores que había en Chimbote, con el título de Arte de Navegar Antología. ¿Por qué? Porque aquí se publican únicamente poemas relacionados con el mar, ¿no? O que tienen alguna referencia marina específicamente, ¿no? Aquí hay poemas donde vamos a, de alguna manera, vislumbrar la influencia que Juan Ojeda recibió de su lugar de origen, que es Chimbote, ¿no? Juan Ojeda tuvo, me parece, algún hermano, familiares pescadores, estudió en Colegio San Pedro, que estaba muy frente al mar prácticamente, entonces es inevitable que él haya obtenido una influencia marina, que se ve inclusive hasta en el último de sus poemas, ¿no? En Epístola Dialéctica también vamos a encontrar algo de ello, de la sensación, el sentimiento, la emoción que le produce el mar para poder constituir sus versos, sus poemas, sus imágenes, sobre todo. Entonces, aquí vamos a encontrar en este arte de navegar antología, algunos de sus poemas que tienen que ver directamente con el mar. Y me parece que una de las últimas cosas que han aparecido de Juan Ojeda es este texto que publica el Fondo Editorial Cultura Peruana el año 2015. Es una selección libre de sus poemas, hecho por el poeta Jorge Espinosa Sánchez. Aquí vamos a encontrar poemas como Soliloquio, Crónica de Boecio, La Noche. Son apenas 3 poemas, pero de todas maneras, en noviembre de 2015, al cumplirse un año más de la muerte de Ojeda, Jorge Espinosa Sánchez en ese año publica Juan Ojeda Poemas, así de sencillo, ¿no? Ahora, ¿qué cosa hay? ¿Qué otras cosas hay sobre Juan Ojeda? También está el importante estudio hecho por Javier Morales Mena. Es un libro que hay que conseguir, que hay que conocer, que se llama Juan Ojeda, Poesía Metafísica. Javier Morales Mena, actual docente de la Universidad Nacional de San Marcos de Literatura, me parece que este trabajo es la reproducción de su tesis, si no me equivoco, no sé si de pregrado o posgrado, pero aquí vamos a encontrar su propuesta personal acerca de lo que ha encontrado en la poesía de Juan Ojeda, ¿no? Por eso es el título de Juan Ojeda, Poesía Metafísica. Este es un libro editado por la Universidad de San Marcos que hay que conseguir y que hay que conocer si queremos profundizar un poco más en el contenido, pero también en la naturaleza y el sentimiento de la poesía de Ojeda. Ahora, yo entiendo que también de Juan Ojeda se ha hecho un seguimiento importante a partir de algunas tesis. En Trujillo, si no me equivoco, hay una tesis de un profesor de la Universidad Nacional de Trujillo, no recuerdo el nombre, pero también uno, si quiere seguir ya de manera más profunda
consciente y si quiere hacer un estudio amplio del trabajo de Juan Ojeda, puede conocer esta tesis que se ha publicado, que debe estar en la biblioteca de la Universidad Nacional de Trujillo, que es una tesis nada menos que de la poesía de Ojeda. Lo que yo quería era simplemente esto, en esta tarde, resaltar un poco el seguimiento que se ha ido haciendo de la poesía de Juan Ojeda. Acerca de la vida de Juan Ojeda también se ha dicho mucho, tanto en partes de algunos libros, como en este que mencioné, El signo de las palabras, pero también algunas ponencias que han hecho algunos amigos suyos, por ejemplo, Omar Aramayo, o personas que lo conocieron ocasionalmente, como Armando Arteaga, etcétera, ¿no? Y seguramente eso puede ser motivo de algún evento que quizás post pandemia se pueda organizar para tratar de manera verbal y presencial la valoración, pero también el seguimiento de la vida del poeta, importante poeta Juan Ojeda. Yo solamente les quiero, para despedirme, dejar estas palabras que él, que también hay que conseguir, dejó en una entrevista que Óscar Colchado Lucio le hiciera en la revista Alborada, que él dirigía en la década del 70. Óscar Colchado todavía llegó a conocer a Juan Ojeda, le hace una entrevista, si no me equivoco, en el año 69 o 70 a Juan Ojeda, y en uno de los números donde reproduce Óscar Colchado esta entrevista a Ojeda, Ojeda le dice esto acerca de la poesía que me parece que es tan importante y que puede ser el punto de partida para emprender el estudio de su poesía. Él dice así: la poesía, más allá de la simple articulación literaria que la funda como género, impone, y esto es importante, una forma de vida sobre la cual se alza la gravedad de la palabra, ¿no? Forma de vida y palabra, él las conjuga en una sola actitud, en una sola orientación hacia cómo debe proceder el poeta, pero también cómo debe ser la poesía. Y concluye así: es decir, existe un comportamiento humano cuya riqueza vital testimonia ese enclave de la expresión, esa rumorosa convocación del lenguaje como fiesta y como figura, lo cual entraña un despojarse de formas hasta acceder a un conocimiento esencial del mundo y los valores humanos. Me parece que esta cita que hace Óscar Colchado sobre lo que la revista Ojeda, acerca de lo que es para él la poesía, es muy importante, ¿no? Yo creo que hay que, a partir de ahí, tomar el rumbo no solamente del estudio, sino también del sentimiento, para conocer de manera espiritual, si podríamos decirlo de alguna manera, la poesía de Juan Ojeda. No, a ver, voy a repetir esta cita: la poesía, más allá de la simple articulación literaria que la funda como género, impone una forma de vida sobre la cual se alza la gravedad de la palabra. Es decir, existe un comportamiento humano cuya riqueza vital testimonia ese enclave de la expresión, esa rumorosa convocación del lenguaje como fiesta y como figura, lo cual entraña un despojarse de formas hasta acceder a un conocimiento esencial del mundo y los valores humanos. Entonces, eso es la propuesta de Juan Ojeda acerca de lo que es la poesía. Solamente para concluir, me parece que está por aparecer un estudio del poeta uruguayo Alfredo Villegas Oromí, si no me equivoco si ese es su nombre completo, sobre la poesía de Juan Ojeda. Le está reuniendo material acerca no solamente de lo que ha ido apareciendo, sino también de algunos textos que han aparecido, que se conocen muy poco en publicaciones periodísticas y algunas otras publicaciones de ese tipo que ya son de manera en las que hay que profundizar más para poder conocerlas. Seguramente que esta publicación del poeta uruguayo Villegas va a aparecer pronto, estaremos atentos y ojalá que podamos comentar. Así que no hay que perder el camino que nos ha dejado Juan Ojeda y a seguir leyéndolo, a seguir interpretándolo y a seguir sintiendo. Es todo lo que quería decir esta fecha y les agradezco mucho.